Sean ustedes bienvenidos al episodio número 87 de La Noche y sus historias. En este video exploraremos escalofriantes historias de terror real que giran en torno a personas que ya no están entre nosotros. O eso es lo que creemos. A través de testimonios de encuentros sobrenaturales, relatos de apariciones y experiencias inexplicables, descubrirás cómo el pasado sigue persiguiendo a algunos, dejando una marca imborrable. ¿Qué sucede cuando los muertos regresan? ¿Por qué algunos no encuentran descanso? Sumérgete en estos relatos que te harán cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte. Solo queremos recordarte que hagas lo que hagas o escuches lo que escuches, nunca, por favor, voltees a la oscuridad. Anónimo. Yo les contaré una experiencia que me sucedió cuando fui velador en un panteón. Todo esto sucedió en Querétaro. Era yo muy joven y a falta de dinero, había tomado un empleo que muy pocos querían: ser cuidador o velador de un panteón. Para no hacer larga la historia, era una tarde de un 10 de mayo, y una familia que se veía de dinero había ido a sepultar a una persona. Yo ayudé en ese trabajo, y la persona era una pequeña de apenas 6 años. Por respeto no daré más detalles de quién era o el motivo de su deceso, pero por la foto que habían dejado en su mausoleo, era una niña bastante bonita y agraciada. Días después, estaba yo solo en la pequeña casa donde dormíamos los cuidadores. Esa noche estaba lloviendo, y aunque no llovía tanto, sí hacía mucho frío, a pesar de que no era época para el frío. Estaba yo preparándome un café, del cual salió un vapor muy espeso, como si de un espectro se tratase. No tenía entretenimiento, así que solo me quedaba degustar aquella bebida, mirando por la ventana cómo caía la lluvia. De repente, tocaron la puerta. Pensé que había llegado mi compañero, pero mi sorpresa fue mayor al darme cuenta que detrás de la puerta había una pequeña niña llorando y empapada de la lluvia. Pensé que estaba perdida o que se había quedado dentro del panteón, a lo cual le pregunté que qué hacía ahí, y solo me pidió que la dejara pasar, pues tenía mucho frío y miedo. La dejé pasar y le pregunté quiénes eran sus padres y dónde vivía, para poder pedir ayuda. Ella solo me dijo que sus padres la habían olvidado ahí, en el panteón, y que no sabía nada de ellos. Le insistí en que me dijera, y ella comenzó a llorar y se echó a correr afuera entre las tumbas. Yo tomé mi impermeable y una linterna y salí en su búsqueda. Pude ver dónde iba y la seguí mientras le gritaba que no corriera porque se podía caer. Se escondió detrás del mausoleo más grande y más bonito de aquel panteón. Y la busqué, pero jamás la encontré. Miré a través de la puerta de cristal de aquel mausoleo y me di cuenta que era el de la niña que había sido sepultada hace días. Observé la foto y me percaté que era la misma niña que me había pedido entrar a mi casa. Al día siguiente llevé flores y una vela a aquella tumba. Hablé con la pequeña para decirle que su lugar era aquí y que su tiempo en la tierra había terminado, pero que siempre la visitaría para que jamás se volviera a sentir sola. Desde aquel día no volví a ver jamás a ese espíritu. Cristian Santiago. Cuando murió mi tío abuelo Bruno, tenía ya 1 año y medio en cama y estaba muy enfermo. El día de su fallecimiento, parte de mi familia que vivimos en otro pueblo, estábamos en la mesa, tomando café, porque hacía mucho frío, cuando en eso, clarito se escuchó la voz de mi tío abuelo Bruno, diciendo buenas tardes, en la entrada de la casa de mis tíos, y pues salieron a ver qué pasaba, porque se quedaron muy asombrados, pero no vieron nada. No había nadie, y hasta como la media hora nos avisaron que ya había fallecido mi tío. Dice mi familia y sus creencias que pues estaba despidiéndose de todos y que fue a recoger sus pasos. Chagala Olvera. Yo jamás pongo altares del muerto,
pero mi suegra solía hacerlo en grande. El primer día de muertos que pasé en esa casa cuando me casé, anochecía y quise entrar al patio de mi suegra, donde tenía muchas plantas. Se cerraba y abría metiendo la mano en un hueco que había en la puerta de madera. Bueno, metí la mano y me la sujetaron, aproximadamente 3 segundos. No dije nada porque pensé que era mi suegra, pero me enojé por la broma. Me quedé en la sala esperando a que saliera mi suegra, pero de pronto entró por la puerta de la calle, porque había ido a la tienda. Fue cuando yo me sorprendí y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que era mi suegro, que me había ido a conocer. No dije nada por no ser irrespetuosa con sus creencias, pero obviamente no era mi suegro. Los muertos ya están muertos, descansando, no haciendo bromas. Claramente es aquel que de cualquier manera quiere hacernos creer lo contrario de lo que Dios dice. Quiere que creamos que los que se aparecen son los muertos. Juan Carlos, les voy a resumir lo más que pueda. Yo iba caminando por fuera de un panteón con mi hermana y mi sobrino. En un espacio que queda entre cada barda del panteón, un chavo me gritó por mi nombre y sacó la mano, diciéndome: «Ven, Juan». Le dije a mi hermana: «No sé quién es, pero deja ir a ver». Me acerqué y juro que nunca en mi vida lo había visto. Se veía algo sucio y descuidado. Me preguntó cómo estaba. Cuando yo le iba a preguntar quién era él, me interrumpió. Me preguntó la hora y en cuanto vi mi reloj y lo volteé a ver, él ya se había ido. No pude ver hacia dónde caminó. Regresé con mi hermana y mi sobrino comenzó a gritar que aquel hombre era un fantasma. Anónimo. Mi papá me contó que cuando él era pequeño, dormía en el mismo cuarto que mi abuela. Un día se despertó porque escuchó pasos y dice que se vio una silueta oscura pasar hacia el baño, y del susto despertó a mi abuelita para contarle. Mi abuelita le dijo que mi bisabuelo siempre iba a visitarnos, solo para pasar al baño o pedirles agua para tomar, y que cada vez que iba a cumplir su aniversario luctuoso, ella tenía que prenderle una veladora, porque si no, pasaba eso. Mi papá me contó que sí era cierto lo de la veladora, ya que nunca más vio esa sombra. Mientras le pusieran su veladora, él no aparecía. La verdad, a mí me dio muchos escalofríos la primera vez que me contó. Omar Salazar. Tengo un familiar que falleció en 1957. Unos 29 años después, como por estas fechas, abrieron su tumba para sepultar a otro familiar. Los señores que estaban trabajando se llevaron una sorpresa cuando encontraron el ataúd y dentro de este, su cuerpo sin seña alguna de descomposición. Decían que daba la impresión de que tenía a lo mucho un día de haber fallecido, pese a que tenía ya 29 años de haberlo hecho, y no debía quedar prácticamente nada más que los huesos. Lo que hicieron fue volverla a sepultar y sellaron su tumba. No dejaron que nadie la examinara para tratar de saber lo que le había pasado exactamente. Sam Montiel. Esto fue hace 10 años. Falleció mi abuelita. Fue el entierro y en la noche después del rosario, mi mamá y yo nos fuimos a mi casa. La casa de mi abuelita y la mía están literalmente juntas. Entrando a la casa yo me acosté boca abajo en el colchón y mi mamá estaba en el sofá. En el primer cuarto estaban algunas cosas de mi abuelita, ya que las habíamos puesto ahí para hacer espacio a donde se hicieran los rezos. Estábamos en silencio, procesando todo lo que nos había pasado. El chiste es que escuchamos cómo tocaron la ventana con las uñas, igualito como lo hacía mi abuela. Y peor tantito,
Escuchamos su voz, que dijo: Jacqueline, así se llama mi mamá, o sea, su hija. Nos miramos fijamente mi mamá y yo, y nos quedamos heladas. A lo que mi mamá me dijo: ¿escuchaste? Yo le respondí: sí, escuché la voz de mi abuelita que dijo tu nombre. A lo mucho pudo pasar 1 minuto, y salimos a ver afuera de la casa, pero obviamente no había nadie. Ya eran como la 1 o las 2 de la mañana. Jamás voy a olvidar eso, porque todo fue muy claro. Aquella voz era la de mi abuelita. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. Anónimo. Mi hermana falleció hace unos 3 meses. La internaron un día domingo y la tuvieron sedada por 4 días. En esos días a mí me pasaba que dejaba el celular en la sala o en algún sillón y se caía, pero yo estoy segura que era más, como si alguien lo hubiera aventado. Sonaba como si alguien lo hubiese tirado a propósito. Cuando iba a viajar donde fue su funeral, nos quedamos esperando el autobús y recuerdo perfectamente que había una persona que estaba de espaldas, pero era idéntica a ella, su ropa, su cabello, solo que nunca volteó. En ese momento no le presté tanta atención, porque no podía pensar en nada más que en llegar a donde estaba ella. En su funeral hubo una pareja que juraba que la había visto en una plaza, caminando. Dicen que iba agarrándose su estómago, como si le doliera, y que le preguntaron si se sentía muy mal. Y ella le respondió que sí, pero que se aburría de estar encerrada y que quería pasear. Eso sí se nos hizo muy extraño, porque a ella la internaron un domingo y esta pareja decía haberla visto el lunes. Últimamente también la he soñado bastante, pero en mis sueños a veces solo ríe o llora, pero nunca habla. Edgar Casares. Como el cuarto donde dormía antes estaba conectado con el comedor, un 2 de noviembre de hace 2 años, mi mamá puso un pequeño altar en dicho comedor, en honor a nuestros familiares fallecidos. El altar tenía lo típico: algunos alimentos, fotografías, flores, veladoras, etc. Al apagar todos los focos y dirigirme a dormir, no sé si soñé o si realmente sucedió, pero en un momento de la madrugada abrí los ojos y estaba en medio de una oscuridad profunda, pero sentía que estaba alguien parado, pegado al lado de mi cama, y me estaba observando. No podía moverme, mucho menos hablar, pero yo sentía que alguien más estaba ahí. Nunca supe si fue algo bueno o malo, si era algún ser querido que nos había ido a visitar, o si pudo haber sido alguien más. Al momento que reaccioné, ya no pude volver a dormir. Junto a ella había una tumba descuidada que estaba limpiando un niño. Fui 2 días seguidos a limpiar todo, y aquellos 2 días vimos al niño trabajando en aquella tumba. Pensamos que era un chico que trabajaba en el panteón. Nada más íbamos mi abuela y yo. El día de muertos adornamos la tumba de mi abuelo, y la tumba que el niño había limpiado no tenía ninguna visita hasta la tarde-noche. Una señora llegó con flores y ofrenda para ponerle a la tumba, y me agradeció por haberla limpiado. Le expliqué que yo no lo había hecho, y que un niño de unos 9 años había limpiado 2 días seguidos. Puso su foto en la tumba, y me impactó mucho al ver que era el mismo niño que vimos limpiarla. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerda que puedes escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com.
Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.